Hemos estado estudiando el capítulo 22 de Génesis y la semana pasada terminamos hasta el versículo 19, del 1 al 19. Y si Dios quiere, vamos a seguir adelante después, pero yo creo que como tenemos a varios que están muy preparados para comentar sobre estos 19 versículos otra vez, para recordarnos, y además que la importancia de estos versículos es grandísima para entender el amor de Dios hacia nosotros y el sacrificio que Él hizo por nosotros y lo que nosotros podemos esperar de Él para conocer a Dios. Vamos a dejar que Gerson haga el resumen, y si quiere participar también después el hermano Jesús, con dar unos apuntes sobre él, aportes, y Joel y Henry y Samuel, y no hay problema, y todos ustedes, ¿verdad? Hermano Iván, hermano Alex. Y si nos da tiempo para seguir adelante, seguimos adelante. Si no, vamos a entender y comprender bien el capítulo 22 de Génesis, ¿verdad? Amén. Bueno, Gerson, a la orden. Sí, buenas noches, hermanos. Dios me lo bendiga a todos. Analizando el capítulo 22, que lo leí varias veces, se me vino una pregunta a mi mente. ¿Qué quería Dios mostrarle a Abraham con tan grande petición? Y una de esas peticiones pues está en el capítulo 22, verso 2, ¿no? Donde Dios le dice a Abraham: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrecerlo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te digo. Esta petición para mí, bueno, humanamente es muy arriesgosa, ¿no? Para Abraham, dar a su único, se lo repite el Señor, tu único, tu único. Y aparte de eso, le recarga Dios a Abraham el sentir sobre su hijo, al que amas. Pero te voy a decir que tienes que desprenderte de eso y de él. Ofrécemelo como holocausto. Bueno, me imagino yo pensando en los días que doy gracias a Dios que a mi hijo pues casi por robarlo, pues casi me lo matan. Fue fuerte. Me imagino yo a Abraham sintiendo en ese momento. Pero el punto importante es que veo en este capítulo 22 unas 6 notas, por decir. Abraham primero tiene algo que todos nosotros debemos de tener, que es oír, como dice Romanos 10:17, oír por fe. Y Abraham oyó a Dios su palabra bajo su petición y ni siquiera se atrevió a tutubear a Dios como lo hizo allá cuando estaba defendiendo a Sodoma y Gomorra sobre Lot, de los 50 justos, 40 justos, 30 justos, 20 justos, 10 justos. En este momento, Abraham se levanta y dice en el verso 3 que se levanta de mañana y lleva leña, lleva la mula, lleva todos sus sirvientes ahí que llevaba y al muchacho. Eso es creer, eso es tener fe, obediencia bajo la obra, confianza en Dios, el amor de Dios que es tan grande que Abraham no tutubió en ponerse a debatir con el Señor, y podía haberlo hecho, podía haberle dicho: ¿por qué, Señor, si me das tan gran alegría? Porque ese era el nombre de Isaac, ¿no? Que sonríe, que hace sonreír. Ahora me causa dolor, me va a causar un gran daño, y no solo a mí, sino también a Sara ahí, que se va a quedar sin hijo después de edad adulta. Me imagino una serie de cosas que tuvieron que haberle pasado a Abraham, pero Abraham demuestra que es un hombre obediente y bajo esta obediencia en el capítulo 22, en el verso 11, ya cuando Abraham se iba a atrever ya a degollar a su hijo, viene la bendición de Dios y lo frena y le dice: no intentes nada contra tu hijo. Me has demostrado que me amas, me has demostrado que me eres fiel,
Me has demostrado que como tú no hay ninguno en la tierra, porque te has desprendido de tu Hijo, de lo que tú amas. Cuesta, hermano, mire, cuesta a veces desprenderse de una hora del mundo para dedicarse a lo que estamos haciendo ahora en la noche, que sea mediodía, que sea a las 8 de la mañana. Por aquí creo que hay un horario de unos estudios. Yo no soy capaz de entrar porque yo tengo que salir al ruedo para buscar el día a día. Y cuesta, a mí en lo personal, yo me siento a veces que no hago el esfuerzo para estar en las cosas de Dios. A veces me siento así. Entonces, Abraham desprendiéndose pues del holocausto que iba a hacer de su hijo, que lo iba a ofrecer a Dios, pues Dios lo bendice, ¿no? Porque eso es lo que dice en el verso 15. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo, que esto es lo que me da a mí mucha fortaleza. No hay otro más en la tierra por el cual Dios puede jurar, sino por él mismo. Y dice, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo. O sea, Abraham demostró y cumplió el mandamiento, el gran mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas, con tu mente, con tu fuerza, con tu espíritu, con todo. Abraham cumplió ese mandamiento, ese gran mandamiento, desprenderse. Y hoy, analizando todo eso, veo la confianza de Abraham sobre Dios, veo la confianza cuando dice, Él proveerá, se lo dijo a Isaac, porque ya había confianza. Dios no es un Dios de castigo. Dios es un Dios de disciplina, eso lo dice Hebreos 12:6. Y al que ama, disciplina y corrige. Pero también es un Dios celoso, porque Dios demuestra que amar a Él sobre todas las cosas. Primero es Dios sobre todo. Y nos enseña y nos guía por ese camino hermoso. También ese amor de Dios también nos muestra acá en estos pasajes el cuidado y el celo de Dios. Ese cuidado, hey, no intentes hacer nada contra tu hijo, me ha mostrado que me amas. Y Dios le ofrece a Abraham en el verso 17, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. O sea, Abraham, igual que nosotros hoy en día no sabemos las bendiciones de Dios porque es un misterio para mañana. Puedo decirlo hoy, ahorita en estos momentos, que quisiera que me entendieran mi ejemplo. No me fue mal en la semana, ¿para qué? No me fue mal. Pero hoy, hoy en el transcurso de todo el día, pues no hemos tenido para el desayuno ni para el almuerzo, pero ya hay en la olla, ya está montada la olla cocinándose, ya hay para comer. Pero es eso, en quién confío, en dónde está mi fe puesta, lo que hablamos hoy a mediodía sobre las pruebas, en quién debo tener toda mi confianza. Porque este momento de reflexión de todo el día de hoy es, no, yo mejor me voy a ir a vender chupeta, me voy a ir a vender café, me voy a ir a rebuscarme, porque no tengo comida. Entonces voy a dejar a un lado a Dios, ¿no? Estoy desde hace rato ansioso para poder ingresar. Se me cae el internet, se va la luz, porque yo quiero ser bendecido, hermano. Quiero ser bendecido y ya lo soy. Ya lo soy por tener grandes maestros que están enfrente mío, tener la presencia del joven Cano, que estuvimos hablando durante una hora, los jóvenes que están por ahí, y así, porque hay joven que viene, va, el joven es así. Y hoy hablábamos con Cano en Eclesiastés capítulo 12, que el joven no debe de olvidar a Dios en su juventud, porque todo tiene su tiempo bajo el sol. ¿Y de qué se afana el hombre si de eso no tiene ningún contentamiento? Entonces, aprovechar el tiempo, lo máximo, y ahorita lo estamos haciendo. Entonces, llevando todo esto, me lleva a Santiago capítulo 1, verso 1-6. O sea, si yo me encuentro en prueba, en tribulación, y si me hace falta sabiduría, se la pido a Dios. Entonces, Abraham en este capítulo 22 me muestra su paciencia, su trayectoria. No sé cuántas horas haría de donde vivía Abraham a Moriah, no sé, debería haber sido un trayecto largo, y pensando y meditando en su corazón cómo será el episodio, o quedó neutral y nada, fue y obedeció.
y ya, no hizo ninguna objeción. Y así es mostrar y caminar por fe, hermanos. Entonces, como dice Tito 1:2, Dios no miente en cuanto al juramento que se hizo a sí mismo, porque el verso 18 dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Es la voluntad del Señor que obedezcamos su palabra. Verso 19. Y volvió Abraham a sus siervos y se levantaron y se fueron juntos a Berseba. Y habitó Abraham en Berseba. Y nada, Dios hasta el día de hoy conocemos que nos ha bendecido por la simiente y esa promesa que es Cristo Jesús. Dios me lo bendiga, hermanos. Gracias, Gerson. Muy buen resumen. No sé Amén, si amén. Jesús quiera añadir al resumen de Gerson en lo que haya estudiado, o si Henry quiere añadir algo más también. Algo que dijo, Abuelito, Joel, en fin, Henry, adelante. algo que dijo eso, que es bien bueno, es que Abraham no discutió con Dios. No, pero ese es mi único hijo, mira el tiempo que esperé por él. Igual que Moisés discutió que él era tartamudo y tenía problemas que no servía para hablarle al faraón, igual que a Gideón, que le dijo que él era el menos pequeño de su tribu, pero de todas maneras Dios lo veía a ellos diferente que a uno mismo. Entonces, lo que vemos es que Abraham no discutió con él. Pero sí, tú quieres mi hijo, es tu hijo. Lo mío es tuyo. Pero de este viaje lo quiso decir de todo su corazón. Y fue su amigo, porque sabía que ningún amigo va a decirte que haga algo malo. Cuando somos jóvenes, pensamos que un amigo te pide, vamos a robar esto, y lo robamos. ¿Por qué? Porque es mi amigo. No, un amigo nunca te va a pedir que rompa la ley, que desobedece la ley. Un amigo nunca te va a pedir que te dañe tu propio cuerpo. Mira, tómate esta pastilla, te va a gustar. ¿Por qué? Un amigo nunca va a hacer eso. Y Abraham tenía la confianza que él era el amigo de Dios, que no rechazaba nada de lo que Dios le mandaba. ¿Por qué? Porque de esta manera amó Dios al mundo, que dio a su único hijo, para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna. Entonces, cuando él vio y pudo ver eso, entonces es así. Yo cuando joven me metí en diferentes gangas porque tenía miedo que me iban a agarrar los americanos, los negros, los blancos, los todos. Y para defenderme, me metí en una ganga y después de viejo me metí en una mafia, y la mafia era diferente que la ganga. Lo que uno podía decir en la ganga no se dice en la mafia, pero lo más importante para mí es conocer a Dios. Cuando yo conocí a Dios, ya no tuve necesidad que nadie me cuidara mi espalda, porque Dios me la cuida. Y recuerdo cuando yo le hablé a un muchacho y él me dijo que él estaba vestido de azul y me dijo, yo dije, tú estás en una ganga. Y digo, sí, pero tú sabes que yo estaba también, pero la ganga, mira, el presidente, el jefe de la ganga, murió por mí. Oh, sí. ¿Y cómo se llama esa ganga? Se llama cristianismo. El Cristo fue el que murió por mí. Y murió por mí para hacerme libre. Y cuando me hizo libre, no tuve que regresar, confiar en los brazos de los hombres, porque ellos son débiles. Aquí el hombre es débil. Cuando Dios se pone contra ellos, ¿quién puede salvarlo? Nadie puede salvarlo. No hay ganga, no hay mafia, no hay policía, no hay nadie que te pueda salvar. Pero cuando Él está para uno, entonces,
¿quién va a estar contra uno? Si Él está para uno. Entonces, cuando yo aprendí eso, enseguida, yo me bauticé el 21 de junio. El 22 de junio tenía 19 visitantes en la casa que querían oír el evangelio. Yo fui a donde estaban las personas que me querían haber muerto. Y yo les decía, mira, antes que me mate, dame 3 minutos de tu vida para explicarte el evangelio. Como usted dijo, Gómez, esta mañana, el evangelio es bien fácil. Y me dieron los 3 minutos y muchos de ellos se convirtieron y se hicieron cristianos. Hoy en día, muchos de ellos son predicadores en Miami. Es decir, que las iglesias que tú vas a Miami no son de puros santos, son de gente bien malos, que eran malos y ahora son malos y lo que son para Dios, malos, buenos o lo que sea. Entonces, lo que falta en nosotros es Dios. Cuando confiamos en Dios, tenemos la confianza que tuvo Abraham, no vamos a tener necesidad de discutir. Me recuerdo una vez que tenía una novia y tenía bastante dinero, esta novia, y la quería por el dinero, no tanto por el dinero, pero la quería. Y fui a un seminario y cuando regresé, le dije, mira, yo lo siento, pero yo no puedo seguir contigo, te estoy engañando. Y ella me dijo, yo sabía que si tú ibas a oír las cosas de Dios, iba a pelearte conmigo, porque así son las cosas. Dios primero en tu vida. Y tú le preguntas a mi esposa, ¿quién es primero en la vida de él? Y te dice, Dios. Y tú no eres primero. No. Y gracias a Dios, porque en todos los accidentes, en todas las cosas que yo he pasado, Dios ha estado ahí. Mi novia no ha estado ahí. Mi esposa, gracias a Dios, porque me casé con una cristiana, estaba ahí para mí, para ayudarme, para mejorarme. Y que Dios estaba ahí para ayudarme, para sanarme, para ayudarme. Gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho en nuestra vida. Y no tenemos que discutir con Él. No tenemos que discutir con Él. Hacemos lo que Él dice, sea o no sea. Gracias, Nelly. Gracias, Henry. Hermano Jesús, ¿está listo? ¿Quiere decir algo? Sí, mi hermanito, sí, aquí estoy. Sí, lo que me llama mucho la atención de este capítulo 22 es la afinidad que tiene Abraham con su hijo. Abraham es un padre, por algo es el padre de las naciones. Y no olvidemos lo que habíamos aprendido la semana pasada, el sábado, que Abraham es un tipo, una sombra de nuestro Padre, de Dios. Y Isaac es una sombra de la iglesia y de Jesucristo. Eso es muy, muy importante que nos quede en nuestras mentes. Y los preparativos que hizo Abraham, como manifestaron nuestros hermanos y como vemos. Y lo que dice que iban juntos. Eso significa el padre con el hijo, ser amigos, como Abraham se había preocupado por instruir a su hijo. Isaac tal vez tenía sus 12 años, era un adolescente, pero él ya sabía eh, la manera como adoraba a Dios, era un niño consagrado a Dios porque había aprendido de su padre. E iban juntos y si al tercer día alzó los ojos y miró todavía estaba lejos. Consideremos la edad de Abraham. Y y a veces miro en los hermanos mayores de nosotros, en este caso no estoy lanzando flores a mi hermano Roberto, todo eso, pero son ejemplos, son una sombra que están ahí
bajo la voluntad de Dios, preocupados por instruir a la iglesia, y esa debe de ser la preocupación de todos nosotros. Es importante que trabajemos primeramente por nuestra casa, como hizo Abraham, guiar a nuestros hijos. Y lo que uno siembra, eso va a cosechar. Amén. En las familias cristianas, yo puedo ver en el grupo en el que estamos mismo, lo que hemos sembrado, hemos cosechado. Y hablo por mí también personal, y le doy gracias a Dios que Dios me ha dado 2 hijos. Cuando antes de embarazarse mi mujer, ya elegimos su nombre, oramos a Dios, que Dios sea en la vida de ellos. La mies es mucho, poco los obreros, y Dios escucha, y Dios oye, pero el trabajo de nosotros también va a la par. Dios ya lo hizo todo. Ahora queda de nuestra cuenta de esforzarnos, seguir trabajando en la familia, en nuestros hijos, y así sucesivamente seguir predicando ese glorioso evangelio, sin poner obstáculos, barreras, como Abraham se sometió, hizo preparativos para ir a la presencia de Dios. Y sabiendo, Abraham lleno de fe, que sabiendo, Hebreos 11:17, él sabía por fe de que Dios le iba a levantar del polvo a Isaac, y eso es lo que aconteció. Dios es misericordioso, y ahí están los resultados, mis hermanitos. Es lo que yo puedo dar mi comentario de lo que podemos ver en este capítulo 22. Amén, mis hermanitos. Amén. Bonitas, gracias. Gracias, Jesús. Muy buen comentario. ¿Alguien más? Hermano Joel. Gómez, creo. Hermano Sergio. Hermano Roberto, buenas noches. Buenas noches. ¿Me oyen? Sí, Hola, hermano. El hermano Gerson decía que él necesitaba salir a trabajar, sustentar. Gerson dice que sacrifica el ministerio de la iglesia que yo tengo. Está muy entrecortado, Es hermano. fuerte la labor que se oye. Bueno, no sé. Muy Creo que ya se va a entrecortado, caer el hermano. internet. Sí. Se está ¿Me cortando. oyen? sí. Hermano Joel, tiene el micrófono apagado. Dice que está fallando, está mandando un mensaje que está fallando el internet, hermano. Ah, ok. Henry, ¿tienes algo más que decir? No, hermanito. Joel tenía algo que decir. Que diga Gómez. Eso. No. Buenas noches. El joven quiere decir algo, acotar algo. Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Buenas noches. Pues haciendo recalco a lo del capítulo, ya que es un capítulo bastante corto, una historia que tal vez muchos conocen, prácticamente cada persona que ha estudiado algo de la Biblia conoce, y es que lo que más podemos ver acá en este relato es la plena confianza que le tenía Abraham a Dios. Porque, valga la redundancia,
recalcando otra vez el tema de que en ningún momento titubeó para hacer caso de lo que Dios le pidió. Y esta confianza que él tenía se basaba mucho en su fe. Esa fe de que no solo tenía, sino que también ejercía. Una fe de la cual se pudo ver era inquebrantable. En ese entonces, todos sabemos que que se ofrecía, los holocaustos eran sacrificios hacia Dios y si más no me equivoco, recuerdo un poco bastante el tema, también irnos como al punto del joven Isaac, ya que era un joven criado en las leyes, en los mandamientos del Señor. Y tampoco oponerse a su padre, porque por algo de lógica, ya que él conocía que cuando se iban a esos sitios era a ofrecer un holocausto a Dios. Imaginarnos un poco la reacción o el pensamiento del joven Isaac en que llevaban todo, pero no llevaban la ofrenda, no llevaban el carnero, no llevaban absolutamente nada para ofrecer a Dios. Y el que Abraham le haya pedido a sus siervos que todos se quedaran, excepto su hijo, quienes iban a ofrecer el sacrificio, el holocausto, iban a ser solamente ellos dos. Y vuelvo y recalco, valga la redundancia, el joven pensar que no llevaban absolutamente nada para ofrecer como holocausto, en algún momento él le tendría que haber preguntado a su padre. O sea, en algún momento tendría que haberse sentido un poco inseguro o haberse leído algo a la mente. Pero se vio que depositó plena confianza también en su padre. Y indirectamente también confiaba en Dios. Sabía que si su padre hacía esto por órdenes de Dios, tampoco se opuso. Tampoco titubeó al dejarse llevar por su padre a ese lugar. Incluso dejarse tomar por su padre y prácticamente ponerse encima la leña, la hoguera que ya habían preparado. Entonces, ahí se pudo ver plena fe, plena confianza hacia Dios de parte de ambos. Entonces, al punto al que quiero llegar es que por medio de una persona que tengamos cercana, que nos demuestra que hay que hacer caso a Dios, de que hay que confiar plenamente en Dios y que, como dice el dicho, él aprieta pero no ahorca. Eso nos da confianza a aquellos quienes hemos aprendido, estamos aprendiendo, pero no estamos completamente sumergidos en el tema. Nos da la plena confianza y nos motiva a seguir ahí, a tener fe y a querer seguir las órdenes de Dios. Amén. Okay, muchas gracias. Hay un perrito que está ladrando. Creo que está diciendo amén, amén. Está compitiendo, está predicando. Sí. Muy bien, muchas gracias, Cano. Muy acertado tu comentario. Si vemos que, hablando de la fe de Abraham, lo que mencionó el hermano Jesús era que Abraham
confiaba en Dios a tal punto de que, según el libro de los Hebreos, en el capítulo 11, el versículo 17, tenía fe suficiente en que decía sí, pues, que Jesús, que Jehová podía resucitar a Isaac. O sea, tenía tal confianza que aunque no se había prometido en ningún momento dado en el Antiguo Testamento, especialmente hasta este momento, la vida eterna, sino simplemente era una vida aquí en la tierra que se tenía que acabar, ¿verdad? Ya Abraham creía o tenía en su mente que Dios era capaz de resucitar a los muertos. La única prueba que él tenía era que Dios era capaz de hacer que un vientre ya estéril, que nunca había podido dar a luz a un bebé, lo diera, ¿verdad? Y un hombre también en su vejez pudiera contribuir para que esa mujer diera luz. Entonces estamos viendo esas dos cosas ahí que nos dan una idea. La tercera cosa que quiero enfatizar, y que sí lo enfatizó el hermano, el señor Cano, el joven Cano, ¿verdad? Fue la obediencia del hijo, la confianza que tenía en su padre para obedecerle a él, ¿verdad? Y eso también nos indica algo cuando nosotros pensamos en que el Señor Jesús vino a esta tierra y fue anunciado por Juan el Bautista como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, él era el carnero que iba a morir en lugar de Isaac, ¿no? El carnero que murió en lugar de Isaac fue Jesús que murió en lugar de nosotros, pero de nosotros se requiere la obediencia, se requiere el deseo y la obediencia a hacer lo que Dios quiere que hagamos. Y cuando Dios nos dice lo que tenemos que hacer, lo debemos de hacer, sin preguntar, sin titubear, ¿verdad? Sin titubear. Entonces, si nos vamos directo al libro de los Hechos, al capítulo 2, ¿verdad? Cuando el apóstol Pedro está predicando y a los israelitas y le está diciendo a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo, ¿verdad? Entonces ellos preguntaron, ¿verdad? Compungidos de corazón, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les contestó, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de vuestros pecados, ¿verdad? O sea, les dijo exactamente lo que tenían que hacer. Y la palabra de Dios nos dice que los que recibieron su palabra, el versículo 41, ese día se bautizaron como 3,000 y fueron añadidos. ¿A qué? A la iglesia, dice el versículo 47. Entonces, esa obediencia, ese ejemplo de Isaac, es una confianza en Dios para hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Ahora, ¿por qué es tan importante el bautismo? ¿Por qué es tan importante el bautismo? Vamos a Romanos en el capítulo 6. Ahí nos explica bien claro lo que es tan importante, porque lo que tenía que hacer Isaac tenía que ser sacrificado en holocausto, iba a tener que morir figurativamente y ser resucitado. Y exactamente qué es lo que nos dice la palabra de Dios, que es el bautismo para nosotros. Si alguien me hace el favor de leer Romanos capítulo 6, del 1 al 5. Lo leo, amado. Por favor. Dice Romanos capítulo 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Fíjense qué bonito lo que está diciendo, ¿verdad? Si seguimos el ejemplo de Isaac otra vez, ¿verdad? Aquí nos está hablando que figurativamente cuando nosotros somos bautizados, sumergidos en agua, es lo que quiere decir el bautismo, ¿verdad? Morimos, como si hubiéramos sido quemados en holocausto, figurativamente, pero no morimos en realidad, espiritualmente morimos, pero al pecado. Recibimos el perdón de los pecados, que es lo que acabamos de leer
que Pedro le dijo a los israelitas cuando ellos se compungieron de corazón al escuchar el evangelio, ¿verdad? Y darse cuenta de quién tenían que obedecer. Obedecerle a Dios, ¿verdad? Y entonces nos dice aquí claramente, ¿verdad? Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? ¿Cómo es que morimos al pecado? Aquí nos lo dice. O todos los que no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados, sumergidos en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, porque por tanto hemos sido sepultados. Fíjate bien la palabra, sepultados. Con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Y luego dice, porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, y fíjese lo que pasó allá en el holocausto, ¿quién murió en lugar de Isaac? El carnero, ¿verdad? Carnero. El carnero e Isaac, y sí, tuvieron la misma función. Uno murió para que el otro no muriera. Exactamente igual acá. ¿Quién murió en nuestro lugar en la cruz? ¿Quién debía de haber estado colgado de la cruz? Tú y yo. Yo. Tú y yo, ¿verdad? Debíamos haber estado colgados de la cruz, pero él fue colgado, ¿verdad? Y entonces, si nosotros hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, fíjate bien, ¿cómo fue la semejanza? Cuando fuimos sepultados en el bautismo. Ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Su resurrección, ahora fíjate bien, ¿verdad? Ahora, cuando Isaac no murió, pues va a seguir su vida como si nada, como si nada. Y es muy importante. No creo que tengamos tiempo en esta ocasión de ver el capítulo 23, pero ahí vamos a ver que la mujer de Abraham, Sara, muere y él decide honrarla sepultándola. ¿Y por qué la va a honrar si ya está muerta? Una Porque buena Abraham esposa. creía en la vida eterna y la quiere seguir honrando a la mujer, ¿verdad? Y por eso la quiere honrar a pesar de que está muerta, porque cree en la vida eterna. Amén. Entonces el versículo 6 aquí de Romanos 6 dice, sabemos esto, que nuestro viejo hombre, el hombre del pecado, fue crucificado con Cristo. ¿Será importante el bautismo? ¡Wow! Si no somos bautizados, no somos crucificados con Cristo. Fuimos nuestro viejo hombre para que nuestro cuerpo del pecado fuera destruido, oigan bien, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Si yo te debo a ti $1,000, Gerson, Señor, me puedes venir aquí a cobrarlos, ¿verdad? no. Pero si estoy muerto, me los puedes venir a cobrar. Nada, una vez que Bueno, morimos, somos libres del pecado. El pues, bautismo es una muerte, ¿verdad? Sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Y oigan bien lo que dice aquí, y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo amén. que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, porque Él no se quedó ahí en la cruz y no se quedó en la tumba, no volverá a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. ¡Wow! Porque en cuanto a que Él murió el pecado de una vez para siempre. Pero en cuanto Él vive, vive para Dios. Así también ustedes considérense muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. ¿Será importante el ejemplo este que tenemos de Abraham? El sacrificio tremendo que tuvo que hacer como padre, el sacrificio que el hijo tuvo que hacer de obediencia al padre, el sacrificio que tuvo que llevar a cabo el carnero, que tuvo que ser muerto, que tuvo que ser degollado, que tuvo que ser quemado, inmolado. Todos tienen un papel específico. Y la importancia de todo este asunto es la bendición que Dios ofrece a Abraham, la bendición que Dios nos ofrece a nosotros. Y eso es nada menos que la vida eterna. Hermano Henry. Sí, cuando a mí me explicaron, el predicador me explicó sobre bautismo, sobre Cristo y todo eso,
me encantó a saber que eso es lo que dice la Biblia y me lo pudo comprobar siempre con la Biblia. Otras personas, líderes de iglesia, me decían, sí, yo creo, yo pienso, pero este hombre me decía, tal libro, tal capítulo, tal versículo. Entonces yo confiaba en él, que él confiaba en Dios, pero confiaba en Dios también. Como dijo el presidente Reagan en los Estados Unidos hace muchos años atrás, que hay que confiar, pero verificar. Entonces yo tenía que verificar si lo que el hombre estaba diciendo era correcto. Lo único que yo quería era hacer libre del pecado. Yo odiaba a todo el mundo igualmente, a los latinos, a los americanos, a los blancos, a los negros, a los cubanos, a todos. Lo odiaba. No tenía especialidad en quién yo odiaba. Pero entonces cuando me hice cristiano, amé a todo el mundo y lo prometí a Dios que iba a tratar de obrar para salvar la mayor parte de la gente que yo conocía y me encaminé en esa meta de salvar personas. No que me oigan, no que me oigan a mí, pero que oigan a Dios, que oigan a Cristo. Y yo con la fe en Cristo y en Dios pude ir y visitar a las personas. No era que yo era tan guapo o tan miedoso o lo que es opuesto al miedo para ir a visitar a estas personas, pero era que yo confiaba en Dios suficiente que si me mataba en ese momento iba a morir y iba a ir para donde estaba Cristo, para donde se sienta Dios. Yo quería eso más que cualquiera otra cosa. Entonces pude hablarle a las personas y decirle, por favor, no me oigan a mí de las palabras que salen de mi boca. Óyele a Dios, óyele a Cristo. ¿Qué es lo que dice Dios? ¿Qué es lo que dice Cristo? Él es el que promete vida eterna. Yo no tengo manera de ser que un muerto resucite. Dios mío, se me está olvidando. De entre los muertos, yo no soy esa clase de persona. No tengo esa clase de poder, pero el que la tiene es el que promete. El que promete tiene ese poder. Por eso es que Cristo dijo, toda autoridad me es dada en el cielo como en la tierra. Cuando tú vas y haces discípulos de todas las naciones, tienes que recordarte que tú solamente estamos obedeciendo al que prometió. Y el que prometió tiene la autoridad. Eso me encanta. Yo soy un soldado solamente. No soy más nadie. Perdón, Alex, te quité el tiempo. Adelante, Alex. No, era un comentario corto y otra vez regreso a nuestro visitante, nuestro hermano Cano. Hay una palabra aquí, bueno, la palabra de Dios a través de Romanos 6, que fue dicha por Dios mismo a nuestro hermano Cano. Pues mira, aquí hay una palabra que es la que considero que le corresponde ahora decir a nuestro hermanito, a nuestro futuro hermano, porque yo creo que este muchacho puede terminar bautizado y puede ser el día de hoy. Y es que Abraham dijo, respondió, heme aquí. En una oportunidad hice un estudio sobre este tema, heme aquí, y estuve investigando muchísimo sobre el heme aquí viene de la palabra, creo que aramea dice eneni, que significa aquí estoy, Señor, dispuesto a oír lo que me pida para obedecerlo de manera inmediata. Y en ese estudio estuve investigando todas las hombres y mujeres que dijeron heme aquí, y por tener ese corazón dispuesto de obedecer a Dios, fueron bendecidos de gran manera. En este caso, pues estamos viendo a Abraham particularmente, específicamente aquí en el 22, y vemos cómo efectivamente se le es confirmada la promesa. Entonces, hermano Cano,
Hay una palabra que está esperando el Señor de usted. Y es Amén. Amén. Amén, amén. Muchas gracias. ¿Me Bien, oyen, gracias, hermanos? Alex. Sí. Ahora sí le escuchamos. ¿Algún otro Estoy comentario más? moviéndome. Estoy moviéndome a ver dónde puedo tener. Ya no. Se te fue. Ya se fue. Sigue moviéndose, hermano. A ver, Sí, ya, no sé si me escuchan. ahora sí. Mira, un comentario que me llama la atención, ya que están hablando del futuro hermano Cano. Una de las promesas que hace Abraham en ese capítulo es la que le hace a los siervos. Pero mira lo interesante, que todo lo que Abraham promete en fe se cumple. Amén. Todo. Él llega y le dice a Abraham, a los siervos, le dice, Abraham su siervo le hizo, esperad aquí con el asno y yo el muchacho iremos allá, hasta allí adoraremos y volveremos. También le hace la misma promesa al hijo, Dios proveerá cordero para él. Lo que le prometió al hijo se le cumplió, Dios proveyó cordero. Pero si volteamos un poquito la hoja y buscamos en Génesis 19, vemos que dice, y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos a Berseba, y habitó Abraham en Berseba. Pero qué diferencia, o sea, es muy distinto caminar con la esperanza de que Dios lo va a resucitar a caminar ya resucitado. Es muy diferente. Me imagino la sonrisa de Abraham, me imagino la felicidad, me imagino la alegría de regresar a sus siervos, primero con la promesa cumplida, pero segundo con la resurrección en carne viva. En carne viva. Cuando yo me bauticé, eso fue el 13 de febrero, cuando yo me bauticé, yo regresé a casa, así sabía que me venían muchas dificultades, pero yo sabía que le había cumplido a Dios. Yo Amén. sabía eso. Yo dije, Dios, te cumplí, te cumplí. Y me pasó exactamente lo mismo que el hermano Henry. Yo quería el perdón de mis pecados. Yo quería que mi vida fuera reconciliada. Yo no quería ser igual. Yo no quería una vida de pecado, de maldad, de temor, de duda. Yo quería una vida en Cristo. Amén. Y estaba cansado de religión. Estaba cansado de eso. Me gustó lo que dijo el hermano Henry cuando él dice que cuando él tenía problemas, dificultades, tuvo accidentes, ninguno estuvo. Su esposa porque era cristiana, pero si no hubiese estado su esposa, le hubiese pasado lo mismo que Abraham. Dios lo acompañó hasta el final. Y mira el detalle, que el que inicia la frase dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios, Abraham, Dios lo probó, pero no fue que lo dejó, sino que lo fue guiando y lo fue supervisando en cada paso que él daba, y en esos 3 días de camino, en esa montaña larga, y al punto tal que pegó el grito, ya va, detente, ya sé que me quemo. O sea, lo probó, pero no fue que lo dejó, porque Dios nos prueba, pero se pone al lado de nosotros, porque Él confía en cada uno de nosotros. En el corazón del hermano que está ahorita, que está allí, decano, Dios está a su lado. Dios está al lado de cada uno de nosotros, viendo hasta el límite, hasta el extremo, para que nosotros tengamos eso. Pero qué bonito es regresar a casa, pero con una vida nueva,
con una vida transformada. Me fascinó lo que dijo el hermano Henry cuando dijo que un amigo nunca va a desear la maldad para su amigo. Nunca. Por eso Dios que Abraham es considerado amigo de Dios, porque él tenía esa confianza, tenía esa relación, tenía esa entrega. Qué bonito, pero qué bonito es cuando la obediencia me lleva a mí a darle la bendición y la gloria a mi padre. Qué bonito, porque si Isaac no obedece, ¿cómo va a darle gloria a Dios a Abraham? ¿Y cómo va a ser Abraham bendecido? Porque vas a ser bendecido en Isaac. Pero si Isaac se pone rebelde, Isaac le dice no al mandato de Dios. Y me gusta mucho como Dios le dice, ya, no le hagas daño al niño. ¿Por qué? Porque ya sé que has obedecido mi voz. Y como dijo la hermana Alice, heme aquí. Yo estoy aquí dispuesto para obedecer la voz de Dios. Y si Isaac lo hizo y fue bendecido, todo aquel que escucha la voz de Dios y sabe lo que tiene que hacer, ¿por qué va a rehuir la bendición de Dios? ¿Por qué? El hermano Roberto dice, si tú me debes $1,000, vamos a quitar la palabra deber, pero si el hermano Roberto ofrece $1,000 al que llegue donde él está, medio mundo se mueve, porque saben que el hermano Roberto los tiene. Lo único que tienen que hacer es llegar hasta donde él está. Amén. Es lo único. Obedecer la voz en base a la promesa de vida eterna en Cristo Jesús. Y mira que creyendo en la promesa de Dios, Abraham cumplió todo lo que prometió. Yo voy a regresar. Va a aparecer Cordero, voy a ser bendecido, pero solo porque obedeció la voz de su amigo que lo estaba esperando desde el cielo, con el corazón abierto y con el temor así, uy, chamo, sí lo va a hacer, mírelo, ahí va, faltan 3 días, ahí va. Y así es con nosotros, ahí va, le falta un pasito, ya casi, mañana tomo la decisión, hoy tomo la decisión, pero es solo porque escuchó la voz de Dios. Qué hermoso, hermano Roberto, qué hermoso, de verdad, qué hermoso, qué grande. Dios le bendiga. Gracias, Joel. Tremendo mensaje. Gladys y después Gerson. Las damas primero. Gracias, hermanito lindo. Cuando el Señor nos hace el llamado o cuando nosotros correspondemos a ese llamado, el Señor nos da la promesa que va a estar con nosotros y nos promete la vida eterna. Pero nosotros queremos recibir. Y en el caso de Abraham, el Señor le está pidiendo a él a su corazón, porque su hijo es su corazón, su vida. Le está pidiendo su vida, le está pidiendo lo único que tiene. Entonces, vemos que el Señor, ¿verdad? Sabemos que Él no nos promete riqueza, sino que nos está pidiendo obediencia, nos está pidiendo nuestra fe. Entonces, de cambiar esa escena, de que al venir a los pies del Señor, Él no me va a dar riqueza, salud, me va a alejar de todos los problemas. No, el Señor me va a pedir a mí, ¿verdad? Que cambie, que obedezca, que mi fe sea genuina. Entonces, el Señor me va a exigir porque la salvación es condicional. Entonces, no confundirnos. Y ahí es una prueba que el Señor, Dios, ¿verdad? Le pidió a Abraham, dame a tu hijo, dame esa ofrenda, dame tu obediencia, dame tu fe. Y no es fácil, pero si en cualquier dificultad nosotros pensáramos en ese momento, en ese sacrificio, entonces pensáramos en las cosas mejor. Gracias, hermanos. Amén. Dios les bendiga. Muchas gracias.
Hermano Gerson. Sí, hermano. El hermano Joel que me llevó a mi recuerdo de mi bautizo. Antes de bautizarme en el año 2011, yo estudiaba segundo año de Derecho en la Universidad de los Andes en Mérida, y son 5 materias por año, 5 materias que tú introduces por año. En vista de la situación pues, económica por estudiar, trabajar y mantener a mi familia, decidí solamente colocar 2 materias para no retirarme de la universidad y siempre hacer las cosas a cuarta o a media, pero nunca terminadas. Pero yo tenía una situación de alcoholismo. Yo no sabía que era alcohólico. Yo me di cuenta fue después, pero yo nunca me di cuenta que yo estaba enfermo con el alcohol. Yo compraba 2 litros diarios de ron y los llevaba en mi bolso a la universidad, a la casa, al trabajo. Pero digamos que lo que voy a comentar no es mi fuerza al amor hacia Dios, sino más bien la fuerza del amor del hombre que me estaba predicando, que yo en ningún momento me daba cuenta que era hermano de la iglesia de Cristo. Y teníamos un debacle, yo con mis neuronas bajo los efectos tílicos, tenía un debacle muy fuerte. Porque él decía que Jesús era Dios y yo no tenía ningún conocimiento. Yo venía de la católica y la última vez que fui para la católica fue cuando tenía como 12 años. Y yo debatía con él, ¿cómo un Dios va a morir en la cruz? Y él me decía, no, es que Jesús es Dios, pero ¿cómo va a morir en la cruz? Jesús es Dios. Y ahí íbamos con eso. Y con eso él me predicó durante 4 años. Y es cuando entra algo que decía el hermano Joel, el hermano Roberto y Henry, la consistencia de nosotros cuando tenemos fe sobre ese que Dios ya vio para que fuera salvado. Y nos usa a nosotros que estemos pegados, como por ejemplo a Cano. Yo tengo 2 años al lado de Cano y siempre hemos hablado de Dios, siempre le hemos mostrado la doctrina de la iglesia de Cristo. Digamos, mi conducta y mis ejemplos no han sido los mejores, porque yo no quiero mostrarme a mí, yo quiero mostrar a mi Cristo que está en mí. Porque si yo me muestro yo, nadie viene a la congregación, nadie viene a la iglesia. Amén. Este hermano se mantenía con una paciencia y un día decidí, estaba ebrio, muy ebrio, ese día sí estaba ebrio, pero era tanta rabia que tenía dentro de mí de lo que me estaba sucediendo, que un día salí a buscar a Dios y fui para varias religiones, para varias. Como a los 2 días, el hombre que me predicaba me dijo, te invito a la iglesia de Cristo, a la cual yo pertenezco. Yo no sabía que él era cristiano, o sea, predicaba, hablaba y todo de Dios, pero yo no sabía. Pero su fe, o sea, la paciencia de este hombre, el amor de Cristo que estaba en este hombre, nunca dudó. Okay. Dios ya me había visto. Listo, amado. Listo. Lo que quería acotar era lo del otro hermano, la paciencia del otro hermano que tuvo conmigo. Ella es su esposa, hermano Gerson. Ah. La joven la joven que está en la ventana ahorita, esa es su esposa. Mira. Hermano Roberto, me dejaste, como dicen en Venezuela, picada, porque la otra vez yo fui a hablar y tú dijiste, primero los hombres, y ahorita la hermanita Gladys dijo, primero la hermana Gladys, ajá, ya te tengo pillado. No, es que a Gladys la tengo aquí cerca y me viene a dar. Tengo que tener cuidado. Porque está muy claro, porque ella te lleva café, ¿verdad? Y yo no. Bueno, también. El amor es puro, no tiene envidias. Eso. No hay cómo debatir. Así es, no tiene envidia. Bueno, sigamos adelante. ¿Algún comentario más? Si no, pues vamos a
Ya son las 12, ya hemos pasado 12 minutos la hora. Les agradezco muchísimo. Yo sé que hay otros programas que están a punto de empezar o ya empezaron. Y no les quitemos tiempo a los que quieren estar en los otros programas. La Dominicana tiene su programa de todas las noches, a las 9 de la noche, que 8 de la noche de nosotros. O sea que, por favor, ¿algún otro comentario más para terminar? Hermanito, Richard. Sí, hermanito Roberto. Sí, Jesús. Sí, Abraham caminó por fe. Hoy la fe manifestada en nuestras vidas, hay que entender que la fe es un paso para la salvación. Entonces, la fe siempre debe de ser entendida, predicada, practicada, o sea, vivirle, gozarnos en esa fe, porque, o sea, lo único que nosotros aspiramos, o sea, por fe llegamos a Cristo, a su iglesia, y seguimos caminando por fe, y no debemos de perder esa mirada, como dice también, o sea, descuidar una salvación tan grande. Eso es lo que yo quería, es más como una sugerencia para mí en especial, y de mantenernos fuertes en la fe y seguir predicando esa fe, que sin obediencia a la fe, lo que significa la obediencia al bautismo, al evangelio, no podemos ser salvos. La salvación es urgente y es la mejor decisión, y jamás en la vida vamos a arrepentirnos de haber tomado esta decisión. Los hijos de Dios que hemos experimentado esta salvación, sabemos lo que es esta salvación y cuidar esa salvación. Amén, hermanitos. Amén. Amén. ¿Alguien más? La Carlita, Pablito, ¿quiere decir algo? Henry, ¿tienes algo que decir, añadir? Tan lindo, Dios lo bendiga, Pablito. Mao Richard. Aló, hermano. Buenas noches. ¿Cómo están, hermanitos? Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes, mis hermanos. Siempre entrando un poco tarde, mi querido hermano, pero acá estamos acompañando para poder escuchar. Qué importante es escucharlos a cada uno de ustedes. Por el oír, uno aumenta su fe. Me hace recordar del eunuco, hermanos, cuando no entendía las escrituras. Ahí estaba Felipe, hermano, también dice, conversando, dice, ¿no? A comentar de lo que él no entendía. Estaba hablando de Isaías, capítulo 53, del Cordero de Dios. Y dice así, ahí el joven Cano, dice, ¿no? Qué buena noticia que él está escuchando a través del hermano las enseñanzas. Bueno, este hombre no entendía, dice la palabra, pero dice así. Luego él comprendió, dice, y le dijo, aquí pide que yo sea salvo. Qué importante es la salvación, hermano. El punto más importante en toda la Biblia es la salvación. Porque el libro de Santiago, capítulo 4:13, dice así, que nuestra vida es como la neblina. Hoy día estamos aquí reunidos todos nosotros conversando y dialogando. Pero gracias a Dios tenemos nosotros a Cristo. Cuando cometemos de repente un error, la palabra de Dios nos dice en 1 de Juan, hermano, capítulo 2:1, dice, no, hijitos míos, si alguno de vosotros pequéis, abogado tienes a Jesús. Esa es la importancia de ser cristiano. Aun cuando cometemos errores, dice que la sangre de Cristo nos limpia nos limpia cada uno de nuestros pecados. Que lo que debemos hacer solamente confesarlos y arrepentirnos y apartarnos de esto. La pregunta es para mi amigo Cano, que él está escuchando. ¿Qué pasaría si la muerte me sorprendería? Ya que nadie tiene la vida comprada. Hoy día estamos aquí por la voluntad de Dios. Tenemos la oportunidad de ser salvos. Pero la pregunta es, ¿estamos preparados para encontrarnos con Dios? ¿Estás preparado para encontrarte con tu gran creador? ¿Qué pasaría si la muerte nos sorprendería sin habernos arrepentido? La salvación es hoy. El que tiene fe requiere la obediencia. Y la obediencia es aceptar el plan que Dios ha dispuesto. Amén. ¿Sabe qué sucede después de la muerte? Nosotros sabemos. Después de la muerte hay otra vida. Pero es una vida con Cristo y esa vida se gana solamente a través de la perseverancia.
Pero no aceptar a Cristo es aceptar, en realidad, ¿no? Negar su evangelio. Entonces, qué importante es esto. Yo te animo, en realidad, que Dios es el primer paso, es la salvación a través del Cordero de Dios, quien ha estado hablando todos mis hermanos, Juan capítulo 1, 29. Primeramente, cuando la palabra ha sido explicada, ¿no? Nosotros tenemos que ver nuestra condición. He escuchado a muchos hermanos, importante, he entendido mucho de su gran corazón y en ese momento su decisión que han tomado. El libro de 2 de Corintios, hermanos, cuando he estado escuchando, ¿no? Cuando uno es predicado a través de la palabra, nos produce una tristeza. Y esa tristeza, hermanos, nos lleva a un arrepentimiento genuino. ¿Para qué atrasar la salvación? Es importante, hermanos, primeramente, ¿no? Amigo Cano, tú que estás ahí, mi amigo Cano. Nadie tiene la vida comprada, mi amigo. Si Dios te concede un día más, no la desperdicies. Nadie tiene la vida comprada. En cualquier momento nos podemos ir, de muchas maneras. Solamente yo sé que después de esta vida hay otra vida. Pero, ¿qué pasaría si muero sin Cristo? La vida de Lucas lo explica muy bien. Cuando un cristiano muere, dice, los ángeles del Señor dice que lo llevan, dice, a aquel seno de Abraham. Pero aquel hombre que no obedeció a Cristo dice que cuando alzó sus ojos estaba en tormento. Y dice que alzó sus ojos y vio, dice Lucas capítulo 16, 19. Y dice que abrió, dice, y vio a Lázaro, dice allá, dice. Y Abraham, y dijo, Padre Abraham, por favor, envíalo a Lázaro, dice, para que moje la punta de, dice, sus dedos en punta y venga y refresque mi garganta porque estoy atormentado en esta llama. Mira la condición de este hombre que no obedeció a Dios. Es importante entender este pasaje. Y dice que alzó sus ojos en el Hades. ¿Pero qué es el Hades? El Hades es el mundo invisible de los muertos, vivos y bueno, de los espíritus buenos y malos hasta el día del juicio. Solamente te quiero explicar esto nada más, simplemente nada más. Gracias a Dios que tienes un gran siervo de Dios a tu lado, que está perseverando contigo. Dios tiene cuidado de ti. Tú eres importante para Dios, eres importante para la iglesia, eres importante para Amén. Cada uno de nosotros. Solo sé que Dios tiene el poder a través del Espíritu Santo que te va a convencer. No retrases el llamado. Dios te ama. Tú eres importante. Si tú fueras la única persona viviendo aquí en la tierra, tenlo por seguro que Dios enviaría a Cristo a morir por ti, porque tú eres especial. Amén, amén. Eres amén. Muy especial. Llamamos en el Señor. Oraremos por ti. Mira, una última palabra. ¿Sabe qué le dijo cuando Ananías tenía miedo a Saulo de Tarso? Pero luego que entendió, dice que le dijo estas palabras. Ahora pecano. Hechos 22:16. ¿Por qué te detienes? Levántate y bautízate para el perdón de tus pecados. ¿Algo te impide? ¿Algo te atrasa? ¿Quieres mejorar? Dios no quiere perfectos, Dios quiere imperfectos para hacerlos perfectos. Amén. Por lo que tú eres, Dios te va a aceptar. Ahora, ¿quieres mejorar? ¿Por qué vas a mejorar? Dios conoce nuestra condición. Dios quiere hacer de ti un verdadero siervo para que también prediques a otras personas. Amén. Eres muy importante y eres especial. También eres importante para Satanás. ¿Sabes por qué? Porque a él le queda poco tiempo. Libro de Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, dice que ha descendido con gran ira, dice, porque le queda poco tiempo. No quiere ser solo. A los cristianos los está siguiendo. Al mundo ya lo tiene. Por eso que está como un león rugiente esperando el momento para devorarnos. Él nos estorba, pero nuestra fortaleza es Dios. Siempre nosotros somos protegidos. Siempre seremos protegidos por los ángeles del Señor, por Dios y por Cristo y por todas las promesas que tenemos. Eso nos hace fuertes. Yo te animo. Acepta a Cristo. Que Dios te bendiga, Cano. Amén. Amén. Muy bien, muchas gracias, Richard, y todos ustedes. Vamos a pedirle a nuestro hermano Samuel que nos haga el favor de despedirnos en oración. Gracias a todos por su presencia y que Dios les bendiga. Con el favor de Dios nos veremos pronto. El próximo lunes a más tardar. Amén. Vamos a orar, amados hermanos. Nos vemos en la presencia de Dios ya de una vez, al rato. Amén, amén.
Dios Padre Todopoderoso, amado Señor, gracias te damos una vez más, amado Señor, por permitirnos estar reunidos compartiendo tu palabra, amado Señor. Gracias, amado Padre, porque tuvimos un gran invitado la noche de hoy, amado Señor. Sabemos que Él va a obedecer tu palabra, amado Señor. Sabemos que Él va a obedecer tu camino, amado Padre. Y pronto, amado Señor, Él va a ser salvo y va a pertenecer a tus hijos, va a pertenecer a tu reino santo. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos, amado Señor, que tú, amado Señor, obres en el corazón de Él, amado Señor, y le hagas entender y revelar, amado Señor, cuál es el mensaje que tú quieres, amado Padre, para toda la humanidad, amado Señor. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos, amado Padre, que nos lleves a nuestro lugar de descanso, amado Señor, que mañana sea un día más para glorificarte, Padre amado, y que nos bendigas, amado Señor, en nuestra salud, en nuestros trabajos y junto a nuestras familias. Dios Padre Todopoderoso, todo esto te lo pedimos bajo el precioso nombre de tu Hijo amado Señor Jesús. Amén y amén. Amén. Amén, amén. Amén. Amén, amén. Chao, Dios me lo bendiga, los quiero mucho. Amén. Chao, Dios los bendiga. Dios les Amén, bendiga. hermano. Hermano Sergio. Hermano Sergio. Hola, hermanito Richard. Qué bueno verlo. Y mi hermano, Hermanito ¿cómo está lo Samuel. ves? ¿Cómo está lo Don ves? Sergio, gusto verle, hermanita Carla. Bien, gracias a Dios. Bendiciones a todos. Hasta mañana, hermanitos. Un Hermanita Nelly, abrazo. feliz noche, Dios le bendiga. El Buenas próximo, noches. ¿Cómo están? perdón, Hola, una Carla, cosa nada Sergio. más. El próximo, Hola, día- Liz. el próximo sábado, perdón, escuchen por favor, un El segundito nada resumen. más, un segundito. El próximo sábado no hay resumen porque no adelantamos. Ya se dio el resumen hoy entre todos. Entonces, allá la próxima semana, con el favor de Dios, comenzamos en el resto del capítulo 22 y el 23. Amén. ¿Ok? Próximo Dios bendiga. viernes, hermano, el hermano. Ok, hermano, ok. Da el resumen del bautismo, por favor. ¿Dónde? El hermano Sí, amén. Gerson nos da el resumen del bautismo. Ah, sí, Eso. Sí, te ¿Cuándo? tocó ahora. Ven. Conecta cuando quiera. Dios les bendiga. Hermano Miranda, buenas noches. Te Buenas bendiga, noches. varoncito. Sí. Gracias por los comentarios de todos. Chao, Liz. Sergio, todavía estamos. Hasta mañana, hermanos. Mañana. ¿Cómo, hermano Roberto? Todavía estamos grabando, ¿verdad? Ah, pues Sí. yo soy el que grabé. Sí.